Cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Feliz domingo para todos. Estamos en lo que llamamos la Semana Santa. Este es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y esta es una oportunidad para encontrarnos. Aprovecha esta Semana Santa, que sea una semana para Él, para el Señor, para encontrarte con Él. Y lo primero que hacen los que se aman es cruzar miradas. Propongo 3 miradas para este domingo. La primera, mirar al pueblo. ¿Cuál es el pueblo que busca al Señor? Ese pueblo de Jerusalén que va a buscar a su rey. Un pueblo marginado, pobre. Un pueblo que lo ha perdido todo. Un pueblo que está en una religión exterior, en normas. ¿Cuál es el pueblo que hoy busca al Señor? Nuestro pueblo. El pueblo de nuestro país. El pueblo de indígenas y de comunidades negras que han perdido muchos derechos o se les ha quitado derechos. Pueblo que está marginado, pobre entre los pobres. Pero también están los campesinos sin tierra. Pero también están los trabajadores. ¿Cuántos no se les paga el sueldo justo? ¿Cuántos incluso en esas mal llamadas casas de empleo donde trabajan y el sueldo va simplemente para esa casa y después a ellos es que se les da el sueldo que quieren? Trabajadores entonces que no reciben verdaderamente la paga que se han ganado. Pero también están los niños abusados, los niños marginados, sin oportunidad de estudio, de vivir su niñez. También están los jóvenes que irónicamente se les pide experiencia para trabajar, pero no se les da trabajo porque no tienen experiencia. Esa es la ironía. Ese es el pueblo que busca al Señor. Ese es el pueblo que grita: bendito el que viene en nombre del Señor. Ese es el pueblo que busca a su rey. Ese es el pueblo que su esperanza la ha puesto en Jesús. La segunda mirada es la mirada que nos presenta el profeta Isaías. Isaías hace una invitación: mirad a mi siervo. Hay que mirar al siervo. Hay que mirar quién es ese. ¿Quién es ese que viene como rey? No viene en un poderoso corcel. No viene en los animales de carga de aquel tiempo como un camello. Viene en el animal de los pobres, en un burro, en un asno. Ese es el rey. Ese es el rey que no trae soldados, sino que trae apóstoles que son amigos. Cuando uno se ha desengañado de los poderes de este mundo, porque los políticos fallan, porque las autoridades fallan, porque los demás fallan, porque nosotros mismos fallamos, entonces comprendemos que el rey es ese siervo que hace la voluntad de Dios, que el rey es ese que viene a mostrarnos la fidelidad a Dios. Ese es mi rey, ese es mi líder, ese sí lo quiero de líder en mi vida. Y la tercera mirada es una mirada particular, es la de la misericordia. Ese rey que es siervo, ese rey es misericordioso. El Evangelio de Marcos nos muestra con detalles la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque dicen que Marcos era el secretario de Pedro y por lo tanto Pedro tuvo que contar con finos detalles cómo fue que negó al Señor. A Pedro no le importó su fama. Él habló, él expresó cómo fue esa negación. Y en esa negación fue por el facilismo, fue porque no quiso comprometerse. ¿Cuántas veces nosotros también como Pedro negamos al Señor? ¿Cuántas veces simplemente nos importa nuestra comodidad, que no nos molesten, que no nos toquen la vida, que no nos comprometamos y negamos a Cristo? ¿Cuántas veces simplemente por menos de 30 monedas como Judas hemos vendido al Señor? Incluso nuestra negación ha sido peor porque nosotros sí sabemos que Cristo es el Rey. Pero Pedro tuvo la oportunidad de enmendar. Tuvo la oportunidad, dice el Evangelio de Lucas, de mirar al Señor frente a frente, de cruzarse miradas. Y dice que él lloró amargamente. Pedro
Pedro tuvo confianza en la misericordia, lo que no hizo Judas. Alguien decía que Judas se colgó en el lugar equivocado, se colgó en un árbol. En cambio, Pedro se colgó en el Señor, en su amor, en su mirada, en su perdón. 3 miradas, que este domingo de Ramos sea bendición para ti y te encuentres con aquel que es Rey. Te habló el Padre Miguel Samuel Gómez, sacerdote católico en la Arquidiócesis de Barranquilla, y sea la bendición para ti y toda tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.